Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Ha caído dos cartas, Aries. Tenemos lo que es la carta del juicio y la carta de la reina de pentáculos, mi querido Aries. Muy bien. La carta del juicio, Aries, representa volver a nacer otra vez, representa oportunidades, representa borrón y cuenta nueva. También representa lo que es la parte espiritual, el cambio que tú quieres hacer en tu persona. O de repente tú buscas un cambio en la vida de alguien, Aries. Pero aquí, mi querido Aries, la carta de la reina de pentáculos, aunque tú de repente tengas voluntad de que exista un cambio en tu vida, en tu relación o con esa persona, es como que este personaje, sea hombre o sea mujer, te pone límites. O simplemente pues te pone condiciones o te está chantajeando, mi querido Aries. ¿Por qué? Porque yo veo aquí que una de las dos partes quiere cambiar, quiere hacer un cambio. Pero hay alguien que no cree en este cambio, hay alguien que se aprovecha de esta situación, Aries. Este mensaje también puede estar relacionado a lo que es en el trabajo, en el proyecto. A lo mejor tú tienes una oportunidad de hacer algo nuevo en un trabajo, en un proyecto, pero puede ser que dentro de ese trabajo, de ese proyecto, te ponen límites o te ponen condiciones, mi querido Aries, ¿vale? La carta del juicio me dice, cariño, de que si tú de repente has cometido errores en tu vida, como todos, porque todos cometemos errores, tú quieres que ahora tu mundo sea diferente. Está viendo como un despertar espiritual, está viendo un cambio en tu vida, Aries. Es como que el Espíritu Santo hubiera entrado lo que es en tu cuerpo. Por eso que te decía volver a nacer, como un bautismo, ¿no? Como que ahora posiblemente tú renuncias a la parte mundana y quieres tener una vida mejor. ¿Para qué? Para que tú agrades a los ojos de Dios, Aries. Hay un cambio en ti. Hay un cambio maravilloso, pero hay alguien que no cree en este cambio. Vamos a ver signos. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Me sale Piscis o Acuario, me sale Libra, Capricornio, cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, ¿Qué me dicen? La letra G, la letra M o W, la letra L y la letra Y. Muy bien. Vamos a continuar con este tarot. Es el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esto también puede ser una lectura espejo. Que a lo mejor de repente hay una persona que quiere volver a tu vida, pero tú no crees en su cambio. También puede ser una lectura espejo, Aries. Aquí veo una decepción. Aquí veo un problema, un dolor, una tristeza, cariño. Aquí hay una tristeza. Es como que a pesar de esta circunstancia, a pesar que a lo mejor esta persona no te entiende, a ti te causa dolor, a ti te causa tristeza. ¿Cómo han llegado hasta este punto? A lo mejor tú tenías planes, tenías sueños, expectativas con esta persona, pero por algún motivo, pues simplemente las cosas han terminado de una forma negativa, por decirlo así, Aries. Veo como un sentimiento de desconfianza. O tú tienes desconfianza, o esta persona tiene desconfianza a tu cambio.
Aquí hay una desconfianza, Aries. Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, corazón. La carta del As de Pentáculos. Vale. Muchos de ustedes, Aries, es como que esta situación no solamente depende de ustedes, aunque yo siempre digo que el control de su vida lo tienen ustedes. Lo que opinen los demás puedes escuchar, puedes tomar lo positivo, pero al final la última palabra en su vida lo tienes tú. Aquí veo como que esta situación, muchas personas pues simplemente se han enterado. Aquí veo que muchas personas como que ya no están de acuerdo. Puede ser la familia, puede ser tu familia, puede ser la familia de ellos también. Porque tenemos la carta del As de Pentáculos. Inclusive, aquí hay intereses comunes. A lo mejor tu entorno piensa que esta persona va a jugar contigo, que solamente se acerca por interés. O de repente su entorno piensa que tú te acercas a él o a ella por interés. También puede ser el caso. O esta relación también puede estar relacionado a que muchos de ustedes tienen lo que es una historia con un jefe, una jefa o una persona que tiene un alto cargo. Porque sale la carta del As de Pentáculos. Por eso que mucha gente piensa que quizás tú eres un oportunista o la otra persona, si a lo mejor tú eres el jefe o la jefa o tienes un alto cargo. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Hay una carta que quiere salir. Dice, condicionamientos. El número 57 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Veo que hay una persona que te pone condiciones. Veo que hay una persona que te chantajea. Y posiblemente, cariño, muchos de ustedes ceden, quizás porque amas a esta persona, quizás porque me dices, Richard, no tengo de otra opción, a lo mejor existe familia, pero aquí yo veo una manipulación, Aries. Mira este personaje cómo está. Está prácticamente en una cárcel, no puede salir, está prisionero, prisionera, y me dan a entender que eres tú, Aries. Hay una persona que te manipula. Yo qué sé, si tú no haces esto, te dejo. Si tú no me das dinero, te dejo. Si tú prácticamente, yo qué sé, no aceptas que yo me siga viendo con otra persona, te dejo. O si tú quieres estar conmigo, tienes que aceptarme tal como soy. Hay una manipulación. Hay un chantaje también. A lo mejor te sabe algo. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor hay una persona que te sabe algo, Aries. Y esta persona, pues, lo utiliza para su beneficio. Hay alguien que te está martirizando. Hay alguien que te está chantajeando. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más dicen. Debajo tengo la carta de la sacerdotisa. Veo que influye mucho, posiblemente la decisión o la aprobación de los padres. Veo que influye mucho aquí. O veo que también mueve los hilos los padres, tanto de tu parte como también de la parte de ellos. Pero recuerda que también la sacerdotisa también representa mucha energía. Personas que conocen de magia, personas que inclusive pueden manipular con el deseo. Hay personas que ya nacen con un don. Hay personas que no necesitan, yo qué sé, hacer rituales. Hay personas que no necesitan aprender tanto. Hay personas que ya nacen con un don. Quizás de repente de vidas pasadas. Aquí hay una persona que tiene un don. Aquí hay una persona que quizás alguna vez te ha advertido de algo, su intuición lo ha dicho algo. Aquí hay una persona con dones. Vamos a sacar más cartas. Voy a barajear. Vamos a ver, Aries. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Aries. Vamos a ver.
Tenemos lo que es la carta del paje de pentáculos. Ha habido un enfrentamiento. Aquí ha habido un choque. Aquí ha habido un choque posiblemente con una persona. Hay una diferencia de edad. La sacerdotisa es una persona mayor, que puede ser tu madre, tu padre, tu familia. Aquí vemos una persona joven. La persona joven es como que hubiera actuado por ira. Ha habido un reclamo. Quiere decir que tu familia posiblemente ha habido un enfrentamiento con la persona que te interesa. O de repente tú has tenido un enfrentamiento con la familia de ellos. Pero aquí ha habido un choque. Aquí ha habido un choque. Y esto pues ha complicado peor las cosas, mi querido Aries. Ha complicado las cosas. Entonces, por eso que yo siempre digo, es importante que cuando uno está nervioso, no actuar en ese momento. Porque cuando uno está nervioso, cuando uno está con la ira, de nuestra boquita sale sapos y culebras. Por eso es mejor callarse, encerrarse en la habitación o salir a pasear. Aquí yo veo que puede ser tú o la otra persona se ha dejado llevar por el impulso, por la ira, por la decepción, se ha dejado llevar. Y ha habido un choque, ha habido una discusión, ha habido un lío. Este mensaje también llévalo, porque la sacerdotisa también representa jefes. A lo mejor muchos de ustedes han tenido un enfrentamiento con su jefe. En el trabajo, en el proyecto, ha habido un enfrentamiento aquí. Es importante actuar con cabeza fría. Cabeza caliente no llegamos a nada, Aries. Alguno de ustedes ha perdido el control. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, o ellos han perdido el control. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un escorpio, todo puede pasar. Nada está perdido. Opción 2, la carta de la fuerza es un sí, Leo. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Yo veo que muchos de ustedes es como que hubieran jugado su última carta. Muchos de ustedes posiblemente han apostado por alguien o estaban apostando por salvar algo. Pero aquí hay algo que se ha salido de control y todo por el impulso de la ira, Aries. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Vamos a ver. Dice, 2 de fuego. Has encontrado tu camino. Nuevas cooperaciones o contratos se perfilan en el horizonte. Sigue adelante. Vale. A veces, en la vida, mi querido Aries, tiene que pasar algo, un detonante tan fuerte para darnos cuenta lo que realmente queremos en la vida, para poder valorar lo que realmente queremos en la vida. A lo mejor todo este tiempo ni tú ni la otra persona se daban cuenta del gran amor que se tenían. Discusiones, líos, celos, conflictos, y ahora cuando ven que prácticamente todo está perdido, es cuando se dan cuenta que se aman, Aries. Entonces, el amor lo puede todo. Somos seres humanos, cometemos errores. Si vosotros realmente se quieren, tienen que luchar por su amor. El contrato. Si tú de repente has tenido un choque, una discusión con tu jefe o con tu jefa, esto tenía que pasar tarde o temprano, porque ese ambiente ya estaba muy cargado, muy tenso. No te sientas mal, posiblemente de la forma como han terminado las cosas. Al fin y al cabo, nosotros, los obreros, los mortales, somos un número más para el empresario. Se te viene un contrato,
Se te viene una oportunidad de trabajo. No está perdido tu situación. Lo que sí te recomiendo, por la experiencia que tengo, porque alguna vez también he trabajado para muchos empresarios, te recomiendo que no pongas como recomendación el número de esa empresa. Te ponlo, si es posible, en el pasado. Busca recomendación de una empresa en la cual sí te valoran y van a dar un buen informe para ustedes. Te recomiendo eso, ¿vale? Porque te viene un contrato. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios y el universo me ayude. Carta guía, carta consejo. Esta carta salió 2. La carta de la muerte y la carta de la rueda. Te viene un contrato, un impulso, un ingreso de dinero. Sí, la carta de la muerte es una carta de renacimiento, de empezar otra vez. La rueda es fortuna, impulso. Sigue para adelante. Vamos a ver. La carta del diablo, la carta de la luna y la carta de la estrella. Pero no es el trabajo definitivo para tu vida. No. Vas a estar cambiando trabajo constantemente para aquellos que trabajan por contrato. O si de repente tú me dices, Richard, ¿me viene un ingreso de dinero? Sí, te viene un ingreso de dinero. Te viene, ¿vale? Es importante que sepas administrar, porque tenemos el diablo y la carta de la luna. Cuidado que si te viene un ingreso de dinero, te deas la gran vida. Tú no has nacido en cuna de oro. Si has nacido en cuna de oro, pues ya está, disfruta. Pero si no, economiza. Economiza, mi querido Aries. Pero la suerte te va a llegar, ¿vale? Puede ser que a lo mejor tienes que tomar decisiones con respecto a un ingreso de dinero. A lo mejor tienes que hablar con esa persona, con tu ex jefe, con el banco. Tienes que tomar una decisión, ¿vale? Pero la decisión que tú tomes te va a llevar al éxito. No te preocupes. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo o cualquier otro signo. Persona de piel blanca, cabello castaño o cabello negro. No superan tendrán 30, más no, ¿vale? Son muy jóvenes, o 35. Puede ser que tengan hijos, o tú tienes hijos en común con él o con ella. Personas muy trabajadores, pero veo lo que es el hilo de la vida. Aparte del hilo de la vida, hay una distancia. O tiene intenciones de hacer un viaje, o esta persona ha hecho un viaje ya. La carta de las de espadas. Hay una persona que posiblemente está como un poco orgulloso, orgullosa. Ha habido algún tipo de lío, pero te piensa. Elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca. Cabello castaño, cabello rubio. Puede ser que tenga algún tipo de piercing en la nariz, otro piercing, yo qué sé, cariño. Bueno, si es mujer, arete, ¿no? En el ombligo, ¿por qué no? No sé, tiene un piercing. La carta del 4 de copas. Tienes como una incertidumbre o una inseguridad. ¿Te gustaría saber si esa relación tiene futuro o no tiene futuro? Hay una incertidumbre, hay una oportunidad que te has dado con alguien, pero te gustaría saber si esto tiene futuro. Esta persona puede ser menor que ustedes. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, puede ser que tenga canas. Elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis. La carta del sacerdote. Tiene futuro, ¿vale? Tiene futuro. Muchos de vosotros van a sentir una conexión muy especial con una persona que es mayor de 50 años. Delgado o delgada, cabello negro, largo, una sonrisa agradable, cariño, toda su dentadura completa como referencia. Puede ser que tenga un puesto grande, a lo mejor tiene un cargo, vive en edificios, a lo mejor en un condominio, una torre, puede ser que vive en un departamento. Es un sitio muy alto, mi querido Aries. Siento un Piscis muy fuerte y siento un Géminis muy fuerte. Bendiciones de corazón, estamos en contacto. De los errores se aprende. Entonces ahora decide lo que realmente tú quieres en tu vida. Hasta la vista y sé feliz.